Un famoso arquitecto dijo alguna vez que la arquitectura abarca desde una ciudad hasta una cuchara. ¿Pero es eso cierto? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en cada una de las escalas y cómo se articulan las diferentes escalas de planificación? Esto es Arquitectura, Territorio y Ciudad y vamos a hablar ahora de las escalas de planificación. Pensamos que la arquitectura es una profesión autónoma, que depende únicamente de la genialidad del arquitecto para construir el mundo. Sin embargo, nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestro planeta en general, es el resultado de procesos complejos. Ninguna profesión tiene por sí sola la capacidad de acometer la complejidad del mundo, únicamente desde sus propios conceptos y desde sus propios cánones. El territorio es una construcción colectiva, y para que esa construcción tenga sentido, es necesario que una planeación que articule acciones en diferentes escalas, para lo cual se aplican diferentes contextos, conceptos e instrumentos. Para entender las diferentes escalas de planificación, vamos a analizar de forma general el modelo de planificación territorial en Colombia, revisando los diferentes instrumentos del marco de la legislación general. Si bien existen diferentes formas de llevar a cabo esta planificación, el modelo colombiano es muy similar al de muchos países latinoamericanos y en general sus generalidades pueden ser aplicadas a muchos otros contextos. Si alguien está interesado en revisar escalas y elementos aplicables a otros contextos, a otros países, en otros lugares, por favor dejen sus comentarios y en un próximo video estaremos analizando estos temas. No pretendo que analicemos toda la complejidad de la planificación en Colombia en estos pocos minutos, pero sí es muy importante comprender el alcance y la complementalidad de las distintas escalas. Se trata en últimas de entender de que entendamos en contexto, es decir, de analizar cómo las acciones desde la arquitectura no solo dependen de las decisiones de otras escalas, sino que también tienen una responsabilidad en la construcción del territorio como un todo. La planificación tiene múltiples aspectos, económicos, financieros, sociales, políticos, ambientales, de infraestructura, entre muchos otros aspectos. Y todos ellos deberían estar articulados para lograr objetivos comunes nacionales y globales. Es importante aclarar que en este video vamos a revisar solamente los elementos relativos al espacio del territorio general colombiano y en especial al diseño de entornos urbanos en Colombia. En otros videos analizaremos los objetivos globales y sus implicaciones en las decisiones de ordenamiento y diseño. Por ahora nos vamos a concentrar en el modelo territorial colombiano. Vamos a analizar este modelo revisando diferentes elementos que van desde unas decisiones que son mucho más abstractas a unas decisiones que son mucho más concretas. La primera escala de esas decisiones es la escala de lo que podemos llamar planificación. Esa planificación sería la planificación económica y social. En los últimos 50 años se han desarrollado básicamente todos estos elementos de planificación. Digamos que desde principios del siglo XX, la planificación en términos territoriales se llevaba únicamente al cumplimiento de normas de tipo sanitario o de normas urbanísticas, planos reguladores como el adoptado en 1947, pero más o menos desde 1958 comienzan a aparecer una serie de distintos elementos. Tal vez el más importante es la Constitución de la República de Colombia, que aparece en 1991. En la Constitución de la República encontramos específicamente 3 artículos que nos dicen, el artículo 339 nos dice que debe haber un Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 340 nos dice que debe haber un Consejo Nacional de Planeación. Y el 341 que el gobierno debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. En principio estos artículos se vuelven importantes porque lo que uno elige en términos de democracia real, lo que uno elige no son personas, lo que uno debería elegir son esos planes de desarrollo. Es decir, las propuestas que están haciendo nuestros políticos se tienen que traducir en un plan de desarrollo y ese Plan Nacional de Desarrollo van a ser las directrices de los próximos 4 años. Entonces, la Constitución de la República nos va a otorgar un primer nivel de esa planificación. La legislación nacional soportada en la Constitución de la República nos va a estar estableciendo las reglas de juego generales.
pero las decisiones en términos de ordenamiento, en términos de infraestructuras y en general en términos de políticas las va a determinar el Plan Nacional de Desarrollo. Y a partir del Nacional de Desarrollo y las decisiones del presidente, van a aparecer diferentes resoluciones y directrices de los ministerios y las entidades de gobierno. También a ese nivel van a estar unos elementos que se llaman documentos COMPES. Entonces, vamos a analizar primero los elementos un poquito más arriba. La Constitución de la República nos dice que los principios rectores de la planeación, que la planeación debe hacerse con dos principios fundamentales. Debe ser de carácter participativo. Esto es, que las personas deben tener la posibilidad de no solamente dar su opinión si le gusta o no le gusta, sino de poder participar activamente en la construcción de estos planes. Y además debe haber una evaluación continua de esos planes. Por tanto, debe haber una gestión pública que está revisando y organizando esos planes. Estos planes realmente aparecen un poquitico después o se normalizan un poquitico después de la aparición de la Constitución de la República con la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, que es la Ley 152 de 1954. Esta ley lo que nos dice son cuáles son las reglas de juego para establecer estos planes de desarrollo. Y hay dos tipos de planes de desarrollo, los planes nacionales, que son el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que establece el presidente de la República, y los planes de desarrollo de cada uno de los municipios que cada alcalde, cada gobernador, cada uno de las personas del Ejecutivo que son elegidas deben acometer para cada uno de sus municipios o de sus territorios. En la mitad está este tema de los documentos COMPES. Los documentos COMPES son creados son creados por la Ley 19 de 1958. El COMPES es fundamentalmente el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es la máxima autoridad nacional de planeación. Y la acción principal, lo que debe hacer principalmente es coordinar y orientar a los organismos encargados de la dirección económica, social del gobierno a través de la aprobación de unos documentos que tienen una serie de números, que son estos documentos COMPES, en los cuales se establece el desarrollo de las políticas generales y que deben ser presentados a este elemento. Entonces, el que define estos instrumentos es una especie de ministerio que en realidad es un poquito más grande que un ministerio. Es el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación establece de alguna manera las funciones de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo Nacional de Política Económica y Social, y el Consejo Nacional es el que establece las diferentes políticas de Estado. Es decir, los macroproyectos, por ejemplo, el metro de Bogotá, por ejemplo, el metro de Medellín, por ejemplo, las grandes avenidas, por ejemplo, cualquier proyecto de carácter nacional debe ser aprobado primero a través de un documento COMPES. Entonces, entre las diferentes cosas que hace el Consejo Nacional es presentar los temas macroeconómicos, son los que le permiten al gobierno pedir préstamos o pagar préstamos de otros países, o organizar, por ejemplo, temas financieros, contratos de empréstito, y en general son los que aprueban las políticas, estrategias, planes y programas del gobierno nacional. Este consejo es en últimas el que va a acometer, digamos que el paraguas grande en lo que se va a desarrollar la política y el planeamiento de ahí en adelante. ¿Quiénes son miembros del COMPES? Obviamente el presidente de la República es el que está dirigiendo el Consejo, pero además está el vicepresidente, todos los ministros, el departamento administrativo de la Presidencia de la República, el director del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Ciencia y Tecnología, de Colciencias, hoy Ministerio de la Tecnología y estos demás elementos. Ellos van a determinar unos elementos, unas políticas generales, unas estrategias generales, a partir de las cuales en teoría se va a hacer el ordenamiento del resto del país. Una de las importantes que tenemos ahorita es todo este tema del sistema de ciudades, que lo vamos a revisar después en alguna otra video. Abajo de esos elementos, es decir, después de los elementos de planificación en general, que fundamentalmente son de política económica y social, encontramos toda la escala de lo que podemos llamar ordenamiento. Es decir, lo que se refiere específicamente al ordenamiento territorial, ya no necesariamente a lo económico y social, sino a lo que está
referido específicamente a un lugar en el espacio en Colombia. Son dos las leyes que determinan este ordenamiento. La ley 1454, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, o la LOTS. Esta ley es un instrumento de planificación. Generalmente lo que le dice es a las entidades territoriales cómo deben actuar y permite a diferentes municipios generar agremiaciones, diferentes escalas de planificación más grandes, regiones administrativas de planificación, regiones administrativas de gestión, provincias administrativas, áreas metropolitanas, todo este tipo de cosas. Es decir, es una escala que supera la escala del municipio y que de alguna manera pretende coordinar las acciones de los distintos municipios en una visión global de conjunto. Algo así como lo que hace el área metropolitana en Medellín. Cada uno de los municipios es capaz de tomar sus propias decisiones, pero hay una cosa que se llama comisión de tripartita, en la cual está la alcaldía de Medellín, el área metropolitana y la gobernación de Antioquia, y entre los tres toman decisiones estructurales alrededor de algunos proyectos de ordenamiento grandes, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el metro o con el sistema de transporte completo o con algunos elementos de planificación de esa escala. Debajo de esta escala vamos a encontrar la Ley 388 de 1997, probablemente la más famosa y de la cual vamos a estar hablando muchísimo, que es la Ley de los Planes de Ordenamiento Territorial. En esta ley específicamente nos dicen que hay tres escalas de planes: planes de ordenamiento territorial, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial, y además nos dicen una serie de elementos que van a definir esos planes. En otros videos vamos a estar viendo más detalladamente a qué se refieren estos planes de ordenamiento territorial, cómo se hacen y cuáles son las decisiones que toman. Pero en últimas, este plan de ordenamiento territorial debe definir tres cosas grandes: la definición de estrategias territoriales, diseñar y adoptar instrumentos y procedimientos de gestión del suelo y de cómo actuar en el suelo, y definir programas y proyectos en el territorio. Entonces, estos planes de ordenamiento territorial van a ser la clave para las diferentes acciones en el territorio. Van a tomar unas decisiones importantes, entre ellas el tamaño de las ciudades, básicamente en lo que es la clasificación del suelo. Esto lo vamos a analizar en otros videos un poquito más adelante. Hay unos elementos que se llaman corporaciones autónomas regionales, que son unas instituciones de nivel intermedio, es decir, no son tan grandes como el Estado, pero son un poquito más grandes que las gobernaciones, que se refieren específicamente a temas ambientales. En algún otro video vamos a analizar el papel de las corporaciones autónomas, pero que deben revisar en últimas que estos planes de ordenamiento estén funcionando, que estos planes de ordenamiento en términos ambientales estén funcionando de manera específica. Digamos que estos planes de ordenamiento se deben enfocar en cómo se distribuye el territorio. Aquí tenemos un mapa de una de estas propuestas de planes de ordenamiento. Para el municipio de Tocancipá, una propuesta del año 2015 que se hizo con la Universidad Nacional, que en últimas nunca se adoptó, porque los planes de ordenamiento tienen que pasar por el filtro de lo político. Es decir, no solamente implican las decisiones de política general, sino que las políticas y en general toda la afectación de suelo que se hace en la escala municipal tiene que pasar por la aprobación del Consejo Municipal y del respectivo alcalde municipal, lo cual hace que sean relativamente complejos de construir estos planes de ordenamiento. Tienen un componente político fuerte y tienen un componente político que tiene que ver con uno de los valores y con los elementos económicos más importantes y más complejos de manejar, que es el suelo. En otros videos vamos a estar trabajando también en estos temas del suelo específicamente. Voy a devolver un segundo, porque no solamente existen estos planes de ordenamiento territorial. Digamos que todos los municipios de Colombia deberían o tienen en este momento planes de ordenamiento territorial, pero hay otros tipos de planes que también tienen elementos territoriales y que también vamos a analizar en algún momento, pero que están de alguna manera superponiéndose a estos planes, los que tienen que ver con planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDETs, que son resultados de las discusiones de La Habana. No se aplican en todos los municipios, sino en algunos municipios piloto, y son una especie de coyuntura específica resultado de las conversaciones de paz de Colombia en este momento. Hay otros que se llaman planes de vida, planes de comunidades indígenas, planes de comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras,
que son unos planes que tienen unos enfoques raizales específicos, que tienen unos enfoques que tienen que ver con áreas o con territorios que son de alguna manera autonomía de ciertas comunidades, su administración. Entonces, esta escala de ordenamiento nos va a dar, digamos que una serie de reglas generales. Nos va a dar, digamos que un marco sobre el cual supuestamente vamos a poder actuar. Ahora, abajo de este marco nos aparece la siguiente escala y fíjense que la siguiente escala comienza a estar como en la mitad. Ya no tenemos elementos tan abstractos como políticas y estrategias que tienen o muy pocas o solamente algunas manifestaciones espaciales en el territorio, sino que tenemos la escala del urbanismo, que es la que de alguna manera arranca con la escala de lo concreto, es decir, las manifestaciones espaciales en el territorio específicas comienzan a establecerse no necesariamente desde la escala del ordenamiento, en la cual se establecen normas y proyectos, sino que arrancan a tomar forma en la escala del urbanismo. La escala del urbanismo o el urbanismo como tal es una disciplina que tiene como objeto el estudio de las ciudades. Desde una perspectiva holística, enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar sistemas urbanos. El urbanismo es un concepto relativamente complejo. Es un concepto que lleva más o menos a la idea de ciudad y a la idea de cómo se debe organizar, diseñar, construir la ciudad. No se trata solamente de los aspectos de diseño, es decir, no se trata únicamente de las líneas, de dónde se establecen las calles, dónde se establecen los diferentes elementos en una ciudad, los elementos de infraestructuras, sino tiene mucho que ver con condiciones sociales y con condiciones económicas. Digamos que el actual concepto de urbanismo viene del ingeniero y de Alfonso Cerdá, que en Barcelona estableció el ensanche de una cantidad de diferentes proyectos específicos que en otros videos vamos a ver más adelante. Si bien es una disciplina relativamente antigua, compleja, se vincula con muchas diferentes profesiones. Ahí están ingenieros civiles, están arquitectos, hay muchas ramas de la ingeniería, como la ingeniería de transporte, hay elementos de ingeniería mecánica, hay muchísimos elementos de sociología y de antropología que van a estar revisándose, pero en últimas, el urbanismo debe considerar cuánta gente hay y cuáles son las demandas de esos habitantes para generar zonas, para establecer, digamos que, elementos generales, para establecer las líneas generales de lo que se debe ser una ciudad. El problema que tenemos hoy en día, por lo menos en nuestras ciudades colombianas, es que las líneas de urbanismo se han quedado en enfoques bastante teóricos y los elementos físicos de diseño de esta escala de urbanismo que se establecen en operaciones estratégicas, en proyectos integrales, en planes zonales, se han dejado un poco de lado para establecerlo más como dinámicas que tienen que ver con políticas o que tienen que ver con normas en abstracto. El resultado es que la forma urbana, específicamente en nuestras ciudades latinoamericanas y en Bogotá, más especialmente, es una forma relativamente descontrolada. Bogotá ha crecido de una forma que tiene que ver más con procesos históricos que con intenciones de diseño específicas. Hay diferentes lógicas, hay diferentes intenciones que se yuxtaponen unas sobre las otras. Esta foto, por ejemplo, del sector de Suba nos está mostrando cómo hay barrios con desarrollos informales, pero además hay conjuntos de vivienda, pero además hay zonas muy estructuradas, pero además hay elementos de vivienda en serie, hay elementos de vivienda individual, todos chocándose unas contra los otros en un territorio que no tiene demasiadas líneas de diseño. Esto además está pasando en otros sectores. Esto, por ejemplo, es en Ciudad Bolívar, del lado de donde apareció el nuevo Metrocable, las últimas estaciones del Metrocable de Ciudad Bolívar. Fíjense que la disposición es un poco más uniforme en la tipología de la arquitectura, pero aún falta muchísimo control en las infraestructuras. La escala del urbanismo es la que debería darnos unas líneas generales de cómo debe ser la forma de la ciudad. Si generamos normas sin establecer formas de ciudad, lo que vamos a tener son unos conceptos tremendamente abstractos. Por eso nos aparece la otra línea, la otra escala que es un poco más pequeña que la escala del urbanismo, que todavía no es la escala de la arquitectura, que está como en la mitad entre esas definiciones abstractas, pero que tiene que establecer elementos muy concretos con respecto al valor del suelo, con respecto a los usos, con respecto a las proporciones, con respecto a las formas, que es esta escala del diseño urbano.
La Ley 388 de 1997 estableció también dentro de sus posibilidades la necesidad de hacer un elemento que se llaman planes parciales. Más adelante en otros videos vamos a ver todos estos elementos de planes parciales, de cómo es el reparto de cargas y beneficios de estos planes. Pero específicamente estos planes parciales son un instrumento de diseño, es decir, el espacio urbano en esta escala, en la escala del diseño urbano, se tiene que diseñar, se convierte en una forma, se convierte en unas proporciones, establece espacios, hay relaciones entre esos espacios. Es importante la escala, pero también es importante el material, el color, la soleación. En los proyectos, por ejemplo, de espacio público van a comenzar a ser importantes incluso el mobiliario, la iluminación. En estos proyectos de paisaje o en los componentes de paisaje que están en los planes parciales y en todos los proyectos de diseño urbano, las especies, la tipología de las especies, la densidad de los árboles, la misma cadencia de esas especies, cuándo pueden florecer, cuándo no pueden florecer, cuáles son sus relaciones con respecto al clima, van a ser muy importantes. Esta escala del diseño urbano es la escala en la que de verdad se diseña en la ciudad. Aquí les muestro un par de ejemplos, dos o tres ejemplos distintos. Este es un ejemplo abstracto de una consultoría para un plan parcial en la ciudad de Ibagué, en la cual se hizo una renovación completa del centro, o se pretendía hacer una renovación completa del centro alrededor de la plaza de Ibagué, de la terminal de transportes y de una zona relativamente difícil en términos sociales, que era una zona, digamos que, de ocupación ilegal, que tuvo demasiadas complejidades en todo el tiempo, pero que tenía una forma geométrica, es decir, en algún momento de la historia su geografía generaba ahí una especie de río y una especie de lago, y con esos elementos fue que logró o que nos permitió diseñar una nueva forma de ciudad, una forma distinta que trataba de renovar lo que hay ahí. Es solamente un ejemplo que tenemos aquí. Aquí hay otros ejemplos de carácter académico de plataformas, una plataforma integral en el borde de Zipaquirá, pensando en escalas más grandes, pensando en la conexión con la internacionalidad, pensando en la conexión con el mundo a partir de Bogotá, en darle una cara a Zipaquirá absolutamente distinta. Otra también dentro de la Sabana de Bogotá, que es este centro de equipamientos comunitarios en Funza, que parte de una gran plaza y de una serie de elementos. Fíjense que en estas escalas ya no estamos hablando de cosas abstractas, sino que los edificios tienen formas, que los edificios tienen unas alturas específicas. Estamos hablando de una escuela en la cual arrancamos a diseñar las volumetrías, los usos y las relaciones de esa arquitectura. El resultado aquí, en últimas, es una norma urbana, pero no es una norma en abstracto. Es una norma que tiene intenciones de diseño, de proporción y de forma arquitectónica específicas. No diseña la arquitectura. La arquitectura después se va a diseñar en otro elemento, ya cuando aparece la arquitectura como tal. Pero en este momento se diseñan las reglas de juegos para que esa arquitectura aparezca. Que es, por supuesto, nuestra siguiente escala, que es la escala ya muy específica de lo concreto. La escala de la arquitectura es la escala del proyecto arquitectónico, la escala del edificio, la escala del espacio público, la escala del proyecto de paisaje específico, la escala de la relación de los espacios, de cómo entro y yo me siento feliz en mi casa, de cuántos muebles me caben en mi casa, de la construcción de un hogar. La arquitectura es la que construye en últimas la ciudad, pero no la construye en abstracto. La arquitectura la construye edificio por edificio, acción por acción, proyecto por proyecto, pero entre todos los proyectos deben construir un conjunto que son los que buscan el urbanismo y los que buscan la escala del diseño urbano. Si yo no tengo esas otras escalas de referencia, la arquitectura en últimas no me va a ayudar a construir nada, sino simplemente va a estar buscando el beneficio del suelo sin ayudarme a construir esos otros espacios. Estas escalas de arquitectura, y estos son algunos de los proyectos en los que yo he estado trabajando, son escalas que se refieren a lo concreto, son escalas que tienen una responsabilidad enorme, no solamente con el cliente, con la persona con la que va a vivir, sino con los vecinos. Imaginen que en el momento de una excavación tenemos una afectación con alguno de los vecinos. En esta escala, las reglas de juego se van a poner a través de las
curadurías urbanas, de los proyectos urbanos y de las licencias de construcción. En otros videos vamos a estar viendo los diferentes elementos de esta licencia de construcción, cómo se deben sacar las licencias de construcción y cuáles son las responsabilidades. Porque la arquitectura no es solamente un negocio, no es solamente un arte, no es solamente el capricho de un profesional. La arquitectura tiene una responsabilidad social muy grande y no solamente para las personas que la habitan, sino para las personas que van a tener el territorio alrededor, para las personas en las cuales se construye la comunidad y en las cuales se construye entorno. Este es uno de los últimos edificios que hemos estado trabajando, pero fíjense, por ejemplo, la relación con el espacio público es completamente distinta de la que se pueden establecer en proyectos de vivienda individuales. Aquí tenemos una entrada, tenemos un antejardín, tenemos una serie de elementos que son los que me construyen ciudad. La arquitectura no solamente es responsabilidad del arquitecto, sino es responsabilidad también de la construcción de ese entorno urbano colectivo. La arquitectura nos ayuda a construir el barrio. El diseño urbano nos da las pautas para que aparezca la arquitectura, pero es la arquitectura la que físicamente, ladrillo a ladrillo, nos va a construir ese espacio urbano. La siguiente escala, que baja de la arquitectura, digamos que es una escala más específica de la arquitectura, es la que podemos llamar la escala del diseño. Aquí estamos hablando de proyectos de arquitectura interior, de los elementos de la arquitectura interior, pero también estamos hablando del mobiliario y de los objetos. Los objetos en últimas van a tener una preponderancia importante, sobre todo en nuestros tiempos, en términos comerciales. Pero estos objetos y este mobiliario, si se conciben como parte de la arquitectura y si entienden su responsabilidad en la construcción de un todo, van a tener un impacto mucho mayor. Aquí estamos hablando de líneas de diseño específicas. Es más allá que simplemente irnos qué es lo que está de moda. Fíjense, este es uno de los proyectos de arquitectura al interior, un interior absolutamente parco, sencillo, en el que las personas van a comenzar después a habitar y van a colocar después sus elementos. La arquitectura aquí me está definiendo las relaciones espaciales, me está definiendo la relación con la luz, me está definiendo la escala, me está definiendo dónde están los diferentes elementos, pero ya son las personas las que van a ambientar esos elementos con cada uno de estos elementos de mobiliario, estos elementos de diseño, esta personalización de los espacios, esto que hace que mi espacio sea mío y que sea el espacio donde yo me siento feliz, es lo que comienza a ser clave. Aquí el cliente ya no es el exterior, sino es la persona que habita el espacio y cómo yo logro que esa persona que habita el espacio sea una persona feliz en su territorio, en su espacio, en su introspección específica. Aquí tenemos un ejemplo para ir cerrando este tema, que es de Mies van der Rohe. Este es el pabellón de exposiciones que se tiene en Barcelona. Fíjense cómo Mies no solamente diseña la estructura en general, sino que se diseña cada uno de los materiales. Obviamente los materiales que tenemos aquí, y esta historia también la veremos en algunos otros videos, no son los materiales originales. El pabellón se construyó y digamos que se demolió muy pronto porque apenas era un pabellón de exposiciones, y hay toda una historia alrededor de la reconstrucción de este elemento, de este pabellón, tratando de seguir cada uno de los elementos originales de Mies. Hay, por ejemplo, toda una historia con la elección de estos colores, del tipo de piedra, pero fíjese también del tipo de mobiliario. Esta silla, la silla Barcelona, la diseña Mies específicamente para este tipo de espacios y responde a una tecnología específica de estos territorios y de estos momentos. Hay unas cosas que quiere decir la silla, pero aquí es importante que la silla tiene que ver con la arquitectura, que la arquitectura tiene que ver con su entorno, que el entorno nos construye las ciudades y que nuestras ciudades tienen unas responsabilidades económicas y políticas. Fíjense que estas escalas de las que hemos estado hablando, la escala de planificación, que es el gran paraguas del desarrollo económico y social, la escala de ordenamiento que nos establece las relaciones generales, las formas generales de ciudad, las relaciones con el entorno rural, con el entorno silvestre. Fíjense que hemos estado hablando fundamentalmente de lo urbano, pero eso del tema de lo rural y lo silvestre van a ser temas absolutamente claves en el ordenamiento colombiano, que además van a ser necesarios para poder establecer unas líneas de futuro. En otros videos vamos a analizarlos un poquitico más en detalle y son la causa en últimas de buena parte del conflicto colombiano.
La escala del urbanismo, que es la que establece las relaciones funcionales y ambientales en el territorio. ¿Es la escala del urbanismo en últimas la responsable o la falta de control en esta escala del urbanismo la responsable, entre otras, de los trancones, de ciertos impactos ambientales, de ciertos errores que hemos cometido como sociedad, que son digamos que son una carga histórica? No es que los urbanistas hayan hecho las cosas mal, es que históricamente hemos estado aprendiendo cómo debemos construir nuestras ciudades y cómo debemos construir nuestro entorno. Dentro de la escala del urbanismo, abajo aparece ya la escala de lo concreto, el espacio público, las relaciones funcionales. Ahí es donde aparecen las relaciones de comunidad. Y debajo del diseño urbano aparece la arquitectura y el diseño como las escalas que más se relacionan con las personas. Dentro de este modelo general, de estas diferentes escalas de planificación, que en últimas es el modelo legislativo que maneja Colombia, vamos a estar analizando cada uno de estos elementos y vamos a estar viendo cómo sin la planificación no se nos establece unas políticas claras, el ordenamiento va a estar apuntándole únicamente a beneficiar unos u otros propietarios del suelo. Si el urbanismo no tiene control de la forma de la ciudad, del diseño urbano, se va a convertir únicamente en una forma de aprovechar el suelo sin restricciones. Si la arquitectura no tiene una responsabilidad frente a la construcción de la sociedad, frente a la construcción, por ejemplo, de la calle, y la arquitectura no se relaciona con la calle, vamos a tener una serie de problemas enormes desde lo social. Y si el diseño se convierte únicamente en una forma utilitaria, lo que vamos a estar es construyendo un mundo que no tiene sentido y que no tiene coherencia. Esa coherencia es posible si yo entiendo qué es lo que quiero hacer desde las grandes escalas, y desde cada una de las escalas somos capaces de interpretar unos elementos específicos. Por ahora, esta conversación la vamos a dejar aquí, digamos que abriendo muchas puertas hacia otras posibilidades y hacia otras presentaciones. En próximos videos vamos a profundizar en cada una de las herramientas que vimos en cada una de estas escalas. Vamos a analizar y revisar políticas, planes de ordenamiento territorial y proyectos urbanos. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle me gusta. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video.